es otra doctrina filosófica, está muy en boga hoy en día y es, todo está permitido, no pasa nada, sé feliz. Pero aquí está el detalle, ¿en qué momento empieza mi libertad? ¿Alguien de ustedes sabe cómo se define el límite de la libertad? Tú tienes claro de qué sabes, a ver. Bueno, ya se desanimó. Cuando empiezan los derechos del otro. Así es. Mi libertad termina en el momento en que empieza la libertad del otro. Si yo empiezo a vituperar o pisar al otro, ya no es libertad, se llama libertinaje. Entonces, el permisivismo es una corriente también muy en boga hoy en día que te dice, todo puedes hacerlo, pero de poder, puedes. Sin embargo, todo tiene consecuencias. Y es algo a lo que este tipo de doctrinas nos invita a no pensar en las consecuencias. Entonces, muchas veces es, ay, no, pues sí, que el antojito, no sé cómo le llaman acá, allá en México, bueno, los antojos. Yo soy enemigo jurado de los antojos. Yo incluso digo que los antojos son del diablo, ¿no? La gente se espanta, no, ¿cómo es eso? Pero sí, cuando tú te pones a pensar, no, es que ahorita tengo antojito de tipo aquí, tipo allá, tiene consecuencias. Y la traducción vas a ver en el paso del tiempo en tu cuerpo y en tu salud. Digo, lástima que muchos de ustedes no escucharon la plática de ayer, donde hablé de la microbiota y todo el impacto tan profundo que tiene lo que comemos. No nada más en nuestra salud, en nuestra estructura, sino inclusive en lo que convive con nosotros. El mevalismo es, pues, me vale. Digo, eso no tiene mal, no necesita más explicación. Y el nihilismo, que esas son de las corrientes ya más, digamos, extremas, es nada se puede demostrar, nada existe, todo es así como, pues, lo que estás viendo es un espejismo de quién sabe qué rayos. Son gente que se la vive muy confundida, evidentemente, pero por supuesto que existimos, ¿cierto? Porque había un hombre por ahí que justamente llegó a dudar de todo, que finalmente llegó al fundamento de su existencia. ¿Recuerdan quién fue? Decía, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo. ¿Bien? Descartes, muy bien. En efecto. Pues ahora, el caso típico es justo a lo que nos enfrentamos hoy en día y que está súper en boga en todos los ámbitos, no nada más en la salud, en la política, en los temas inclusive, no sé, cuestiones ambientales, lo que quieran. Leer un fragmento de un estudio sin saber dónde se encuentra. ¿Qué sucede? Hay personas que, pues eso, ven algo por ahí súper interesante, ¿no? Y dicen, esto como que me llama la atención, y toman nada más ese pequeño fragmento. Es como el que toma el fragmento de una conversación. Imagínense que alguien tomara el fragmento de una conversación en el momento en que yo estoy a punto de caerme y digo, hija de madre, ¿no? Entonces nada más, dijo hija de tu madre, no, es un tal por cual, porque no sé qué, y no sé cuál. Nada más tomamos ese pequeño fragmento, y que a lo mejor se ve con una cara así de, ¿no? Y ya, se centran en ese momento. Y así son muchas de estas cosas, se centran en pequeños momentos, cuando el ser humano es una integridad, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ahí es donde debemos empezarnos a hacer cuestionamientos cuando nos enfrentamos a una noticia o a algo espectacular. ¿Es una introducción? O sea, eso que estoy viendo es una introducción, es un resumen, es una conclusión, es un planteamiento teórico, o sea, realmente es algo que como tal existe, es una pregunta retórica. ¿Saben qué es una pregunta retórica? Es así como yo dejo al aire y te insto a ti a pensar. ¿Es un sarcasmo? Hay personas que les encanta el sarcasmo. Levanto la mano. Yo reto mucho a las personas con sarcasmo. Entonces, ¿cómo saber si eso no es un sarcasmo? Si no conoces a quién lo escribió. ¿Se me quieren? Pues, el baúl de madera podrida bañada en oro.
Esta es una situación muy común. Nos ofrecen las joyas de la corona, pero resulta que son falsas. ¿Cómo descubrir estos, lo que en México le llamamos estudios patito? Las cosas que se hacen mal hechas con las patas, por eso se les llama patito. Entonces, ¿cómo reconocer cuando algo es posiblemente falso o muy probablemente falso? Titulares sensacionalistas. La cura para el lupus. Siéntete maravillosamente. Extraordinarios resultados desde la primera semana. Entonces, wow. Y además nos ponen así supermodelos, bien guapos y guapas, ¿no? Y dicen, no, yo voy a ser como esa persona. Así lo dice mi subconsciente, no, yo quiero ser así. Y no sabemos todo lo que hay detrás. Muchas de esas personas son íconos, digamos, de belleza superflua, tienen vidas podridas, vidas que de verdad son mentales, que se droga, que tienen un gran vacío existencial, pero ¿por qué no pensamos en eso? Eso es lo que yo quiero tener un poco. Hay que ir más allá de las imágenes, de lo que vemos, de las caras bonitas, de las palabras hermosas, que nos hacen sentir lindos. Ese es un gran peligro. Y eso les insto a esto. Jamás tomen una decisión emocional. Nunca decidan algo basado en sus emociones porque se van a equivocar con mucha frecuencia. Sobre todo si son cosas importantes. Hasta en el amor. Sobre todo porque estás joven. Si ves a un muchacho y dices, ay, está bien guapo y bien buenazo y tiene tantos títulos. Nunca tomes una decisión con respecto a esa persona basada en tus sentimientos, porque posiblemente te va a lastimar. Hay que conocerlo en la profundidad, hay que conocer a las personas, hay que razonar qué hay detrás de todo eso, porque muchas veces es escaparate, muchas veces como una pantalla, y muchas personas viven en pantallas, ¿no? Es muy frecuente en México gente que tiene un carrazo, pero cuando uno lo ve llegar a su casa, es una posilga, ¿no? ¿Qué sentido tiene eso? ¿De verdad? Entonces hay que tener cuidado. Sin mención, otro tema. Además de titular, los titulares sensacionalistas ya prácticamente descarten ese estudio que está ahí. Ya desde ahí prácticamente, inmediatamente pongan la bandera roja arriba. Sin mención de investigadores. En un estudio realizado en la Universidad de Oxford, resulta que esa Universidad de Oxford es una universidad ahí en un barrio bajo que pues alguien le puso Oxford, ¿no? ¿Puede ser? Pues hay que asegurarse. Nunca mencionan a los investigadores. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Nos metemos al estudio, no dice nada, pero pues las conclusiones resultan asombrosas. Sin referencias bibliográficas. Eso yo sé que a casi nadie le interesa, y eso yo lo sé en carne propia, porque en mi canal de YouTube, donde yo hago videos sobre salud, pongo referencias bibliográficas, a veces cientos, nadie las pela, a nadie le importa. Oigan, lo que les quiero decir es que para que yo pudiera hacer este video, me puse a estudiar todo esto meticulosamente. Pero no me creen porque pues, mis videos son de bajo presupuesto, ¿no? Y finalmente pues, los hago para informar, no para ganar dinero. Pero le creen a alguien que el video es bien bonito, sale una chica hermosa, ¿no? Bien maquilladita. Bueno, la doctora Kelly es una excepción, porque ella, independientemente, ella sale siempre muy bonita, pero ella se dice cosas que son reales, ¿no? Pero luego vemos videos así de verdad espectacular y hasta con su pantalla dinámica, tridimensional, ¿no? Seguro, eso es. Aguas. Y sin condiciones. O sea, ni siquiera sabemos cuáles son las situaciones o condiciones de ese estudio. Para hacer un protocolo de investigación, no manches. Perdón, es una expresión muy mexicana. No, un protocolo de investigación te toma mucho tiempo y además hay que someterlo a un comité de ética. Un estudio donde no te hablan de la metodología no es verdad, es falso. No, ya, tírenlo, quémenlo, hagan lo que sea mejor.
Otros interrogantes, aquí pongo el típico charlatán. Los charlatanes han existido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la época de los cavernícolas, ¿sí? Gente astuta, ¿sí? Con una gran capacidad para manipular la información, hablar bonito, desde el corazón, tenían el fuego, the fire. Pero, pues eso, lo único que hacían es engañar, engatusar. Ahí está el otro tema, ¿quién financia ese estudio? ¿Qué tal si el estudio, que te hablan maravillas del producto, pues lo financia el mismo que lo produce? No necesariamente es ya con eso todo perdido, porque hay industrias que son muy, digamos, serias, pero la mayoría no. Entonces, hay que tener cuidado también con eso. ¿Quién lo está financiando? Por ejemplo, un caso que se me ocurre en este momento, un super estudio así enorme que hicieron sobre si en verdad el uso de implantes mamarios incrementaba el riesgo de lupus, el brote de un lupus. Y según ese estudio, no, para nada, no, o sea, eso no sucede, ¿no? Pero cuando te pones a profundizar, resulta que este estudio lo financió la empresa que produce la mayor cantidad de implantes mamarios. Entonces, uno dice, oye, pero por acá yo he revisado que sí, por acá también, y además, bueno, en la evidencia hemos visto que hay pacientes, hay mujeres que llegan a tener un brote de lupus después de ponerse implantes mamarios. Son muy poquitos, pero sí sucede, ¿no? Y hay enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Asia, la enfermedad por neoadyuvantes, que se asocia a este tipo de aditamentos. ¿Okay? El diseño es adecuado, ese es otro tema, ¿no? Y para eso, bueno, hasta nosotros que nos versamos, nos ponemos a estudiar y a profundizar en temas científicos, nos cuesta trabajo. O sea, el diseño de los estudios es todo un merequetengue. O sea, es realmente un trabajo. Y pues ahí lo ideal es que un experto en estadística nos pueda asesorar, sobre todo los que son estudios complejos. Pero si no sabemos de estadística, muy probablemente nos van a saber manipular. La población es representativa. En un estudio extraordinario demostraron que el administrar el producto Tadalita hidrolizado mejora la salud articular en 22 pacientes. ¿Y contra quién lo comprobaron? No, solo 22 pacientes. Y a esos 22 pacientes les fue maravillosamente. Y el efecto placebo, entonces, el diamante encandilador. Y es lo que les decía, ¿no? Videos así, bueno, una superproducción, así que dices, ¡ay, yo quiero estar ahí! ¡Qué hermoso! La música tremendamente emocionante, ¿no? Igual así violines, ¿no? Y se ve como la típica telenovela, ¿no? Que el hombre así, es un gallardo príncipe, va y rescata a la doncella que estaba en la miseria, y al final se dan el beso de amor y son muy felices por siempre. Esas cosas existen, ya no sabes qué. Pero puede ser que sí existan, pero muy raras. Las palabras soporíferas. ¿Saben eso de soporífero? Sí, ¿no? Encanta. Sí, no me decía, como, sí, pues como la mujer o el hombre que hablan hermoso y así. Aguas con eso. Y también, ¿no? Los cuerpos esculturales. O sea, está bien, hay que cuidarse. Pero alguien que, la verdad, digo, la doctora Kelly y yo somos personas deportistas. Digo, a lo mejor no tenemos tampoco así un cuerpo tirado al traste, pero no tenemos un cuerpo maravilloso. Es imposible, o sea, eso solamente sucede en alguien que se dedica a estar todo el día en el gimnasio, ¿no? Y a tener unas dietas rarísimas. Esa no es la realidad, ¿no? Sí, no hay que dejarse apantallar. Y hablando de, ¿no? Las superheroínas, las cosas sexy. Entonces, aquí viene otro planteamiento sobre las curas milagrosas. A cada rato salen productos maravillosos, ¿no? Que lo pueden con todo. Y además, los que pueden con todo. Es, con esta plantita, no, cura la diabetes, la tensión arterial, la mal de orín, cura el cáncer,
el mal de ojo, bueno, todo, ¿no? Con esto, hasta, es más, hasta vas a tener a tus pies a la persona que estás enamorada durante los últimos años. Lo que sirve para todo es porque no sirve para nada. ¿Y quién lo certifica? ¿No? O sea, ¿y quién está detrás de todo eso? ¿Hay algún, de verdad, un estudio meticuloso, todo un grupo de investigadores? Muchas veces, ¿no? Es un laboratorio serio, está avalado, que tiene todo bien regulado. Y quien lo evalúa, debe haber también un comité que lo evalúe, ¿no? Y el tema con estas curas milagrosas es que muchas veces estos pacientes que supuestamente se curan, en realidad nunca tuvieron la enfermedad. Y es muy frecuente, ¿eh? Se sorprenderían de la cantidad de pacientes que yo desdiagnostico contra los que diagnostico o corroboro el diagnóstico de lupus. Muchísimos. De hecho, yo me atrevo a decir, así a ojos de buen cubero, como decimos, que aproximadamente de 5 pacientes que me llegan con lupus, 3 no tienen. Sí. Y vaya, después, obviamente, después de haberlos estudiado meticulosamente, ver todo su expediente, analizar a profundidad, entonces, y por hablar de alguna enfermedad, hay muchas otras. Entonces, ¿cómo se hizo el diagnóstico? ¿Quién se lo hizo? Un cuate que un día vio un documental sobre el lupus, o vio un video, ¿no? En YouTube. Entré a ver al doctor Teoto, mi canal. Sí, no, ya sé diagnosticar lupus. Sí, tú tienes lupus. Y yo, doctor, pero ¿por qué? Y entonces, no, pues ya, la pobre mujer así, ¿no? Tirada al drama, ¿no? Y ya está, vendió todas sus cosas, se quedó pobre porque ya tiene lupus. Y resulta que no. Entonces, aguas con eso. Muchas veces se basan en series de casos. Dentro del tema científico, las series de casos son los que tienen el más bajo nivel de evidencia. No podemos basar nuestra certeza en series de casos. Es decir, pueden darnos una aproximación, pero ni siquiera, es más, ni los ensayos clínicos controlados tienen vaya, la certeza de que lo que dice allí le va a funcionar a esa persona específicamente. Cada persona es distinta. Perdón si le eché el láser a alguien, presioné el botón equivocado. Y bueno, los verdaderos casos, en cuanto a los verdaderos casos hay otro tema. Hay muchas enfermedades, y eso incluye lupus eritematoso sistémico, que tienen un comportamiento de wax and wane, o sea, sube y baja. De hecho, el lupus tiene 4 comportamientos clínicos. Uno de ellos es el que tiene una fase de actividad, un brote, y después se mantiene crónicamente quiescente, o sea, apagado. Esto pues sucede, es rarísimo, pero sucede. El lupus crónicamente activo, que se mantiene continuamente activo a pesar de el lupus que tiene exacerbaciones y remisiones. ¿Sí? O sea que solito, con, sin y a pesar de lo que le hagamos, se va a apagar, así como se va a volver a prender. Y finalmente el brote lúpico, que es la fase aguda. Entonces, todo eso son cosas que hay que considerar. Y nada más estamos hablando de lupus, ¿no? No hablamos de otras enfermedades. ¿Qué tal que esa persona en realidad se tomó ese suplemento maravilloso en el momento en que estaba experimentando su remisión? O sea, una remisión que por sí misma iba a suceder con, sin y a pesar. Es como decir, imagínense que agarramos o tomamos un grupo de mujeres en labor de parto, ¿no? Y decimos que al darle una vitamina especial, los niños nacen más bonitos, ¿no? O nacen más rápido. Igual y se la administraron justo en el momento en que ya estaban con 10 de dilatación, pues así que chido, ¿no? Entonces, y también estuvo adecuadamente instaurado el tratamiento. ¿Qué tal que era una paciente que en realidad había recibido ya un tratamiento, pues que previamente, que apenas empieza su efecto en el momento en que recibe el suplemento maravilloso? Eso también es frecuente. De hecho, muchos de los tratamientos que nosotros damos, y espero que así se los expliquen sus médicos, les toma tiempo en empezar a hacer su efecto, porque actúan a nivel molecular, a nivel celular. Incluso les toma semanas. Por ejemplo, la hidroxicloroquina. ¿Quién toma hidroxicloroquina? ¿No?
Varias personas toman hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, ¿sabes cuánto dura depositada en tus tejidos? 55 días. Pero el efecto de la hidroxicloroquina que te tomas hoy, en realidad te va a tomar varias semanas en manifestarse. O sea, el efecto completo. Y no se diga, ¿quién toma metronidazol? El metronidazol le toma 22.5 semanas en empezar a tener un efecto. Son cosas que hay que considerar, ¿no? El rituximab, bueno, no se diga. Pero es más o menos, es variable, pero sí. Digamos que le toma en realidad, es menos tiempo. El efecto inmediato más o menos son unas 4 semanas. O sea, las 4 semanas que empieza a hacer su efecto sobre las células. Pero son de 3 a 6 meses. El efecto, ¿no?, completo. Y algunos pacientes con rituximab, por ejemplo, continúan con el efecto hasta un año después. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso es muy variable. Depende de muchas cosas. Entonces, son temas que hay que tener en mente. Y aquí, el de espectacular. ¿Me creerían que alguien muera pinchado por una rosa? ¿Sí? ¿Por qué? Dice que si está envenenada. Buen punto. Buen punto. ¿Por qué otra alternativa? Muy bien, ¿qué infección? Luis, ordónate de gloria. ¿Sí? ¿Qué bicho infecta? Muy bien. Muy bien. Bueno, te hubieras coronado de gloria si me hubieras dicho que el Sporotex es un hongo que se encuentra en los rosales, pero sí, efectivamente. Pero entonces, imagínense, no en todas. Pero es un hongo que colonizan las esquinas de los rosales. Y resulta, de hecho es rarísima esta complicación, pero este hongo, si se mantiene sin tratamiento, es destructivísimo. ¿Sí? Y en una persona que estuviera inmunocomprometida, no sé, que tuviera VIH, lo mata. Entonces, resulta, esto en realidad yo me lo inventé, no es algo que haya... Sí ha sucedido, pero vaya, no encontré como tal una que dije, ojalá me encuentre un artículo para, ¿no? Pero el tema es ese. Y si nosotros viéramos a profundidad el artículo, diría, no, las rosas deben de prohibirse, porque las rosas matan a la gente. Entonces, alguien que, así, ¿no?, que se basa en esto, quemaría todas las rosas, ¿no? Dice, no, las rosas son un peligro para la humanidad. Muchas cosas se basan en esto, Así, muchos de esos artículos sensacionalistas se basan justamente en este tipo de principios. Es así de, no, es que además era una mujer hermosa. Y no puede ser que esa flor la haya matado. Flor desgraciada. ¿No? Como sucedió, ¿se acuerdan con ¿cómo se llamaba? El cazador de cocodrilos. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo murió? Murió porque una mantarraya le metió el aguijón, ¿no?, muy cerca del cuerpo. Bueno, metió un veneno y murió. Y algunos australianos, en represalia, empezaron a matar mantarrayas. Eso tiene lógica, ¿no? ¿Verdad? Pues ¿no? Pero muchas de estas cosas sí son hechas. Lo peor que no saben qué es, que nos las creemos. Entonces ahí estamos, no, pues sí, las rosas son malas. Y entonces, cuando llegue tu galán y te lleva rosas, ¿me quieres asesinar o qué? ¡Desgraciado! No, hay que tener cuidado. Entonces, hay que leer las cosas completas. Entonces, así dice, ¿no? Porque ¿a poco no son los típicos espectaculares de revista? Es sensacionalista. De hecho, hasta le puse el color amarillo a propósito. Amarillismo puro. Y casi ni nos gusta consumir el amarillismo, ¿verdad? Así de, no, son ojeritas. Resultó infiel se dio besitos con... Como nos encanta consumir. Entonces hay que tener cuidado, porque muchos de estos maravillosos productos están basados en eso, Y
uno de ellos, no tengo nada en contra del Inmunocal, aclaro, por si aquí alguien no se lo ha consumido y no se me vaya a querer echar a la yugular. Escuchen bien lo que tengo que decir al respecto. Bien, este producto, el Inmunocal, que no sé si aquí ya haya hecho de las suyas, pero allá en México, bueno, estos de Inmunotech ya digamos que han convertido en fervientes seguidores a muchas personas, porque en realidad muchos de estas empresas se dan cuenta, se comportan como sectas religiosas. Hablan de, es que si no te lo tomas, morirás. Así como, es que si no estás conmigo, Dios te castigará y te mandará un rayo y toda tu familia contigo perecerá. ¿A poco no son así? ¿No? Pues así es como actúan, y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, es el caso de esto. Yo dije, bueno, yo a todos les doy el beneficio de la duda y me voy a poner a investigar. Esto fue uno de los que más me hizo ruido porque por todos lados, no, con el Inmunocal alcancé la remisión de mi lupus. Y desde que tomo Inmunocal, soy otra persona. Oh, gracias, Inmunocal. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Resulta que el Inmunocal efectivamente tiene un efecto, no de redundancia, ¿sí? Y sí, si llega a tener, ese efecto es positivo. E inclusive, cuando ya me puse a investigar a profundidad sobre este producto, descubrí que de hecho, debo aclarar, no lo descubrí gracias a ellos todo eso que había, sino que me puse a investigar, ¿no? Por mi lado, pero actúa a nivel de las mitocondrias. Y lo que permite es que haya una regeneración mitocondrial y eso, puedan experimentar lo que se llama la autofagia. Esto es un rollo que no voy a profundizar en él para que no se me duerman, porque si no, capaz que otra silla vuelve a azotar y ya no queremos eso. Porque ahora sí va la buena, ¿no? No. Entonces, me puse a profundizar y efectivamente tiene un efecto a este nivel pues, celular, y entonces contribuye a mejorar las consecuencias del estrés oxidativo. Las mitocondrias son ampliamente, actúan de forma muy amplia y son muy susceptibles a los daños de los radicales libres. ¿Y alguien sabe qué es una mitocondria? ¿Qué es una mitocondria? Está dentro de la célula, pero no es una célula. ¿Es un qué? ¿Un organelo? ¿Dijiste organelo? Muy bien, organelo celular. Fíjense que inclusive está la teoría de que la mitocondria en algún momento de la prehistoria era una bacteria que pues digamos que hizo una relación de simbiosis con las células de eucariontes, que son de las células que tenemos los animales. Y bueno, también las plantas, los seres que somos pluricelulares son eucariontes, que tienen un verdadero núcleo, y esa bacteria se convirtió en una estrategia de combate. La mitocondria es la batería celular, por decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, ¿qué pasa si tú pues acoplas baterías y las optimizas? ¿Qué sucedería con tu walkie-talkie? Pues funcionaría maravillosamente, ¿no? Con tu reloj. Entonces, imagínense un ser humano que tiene batería baja, algo así, y de repente le subes la carga. ¡Oh, me siento maravilloso! ¿No? Entonces sí, tiene cierto efecto. Así que el tema es, eso no fue lo que me molestó, vaya, porque me molestó es que decían, no, con Inmunocal alcanzarás la remisión del lupus eritematoso sistémico. Y lo aseguran, no, y lo ponían además como, esta es la neta del planeta. Y el que diga lo contrario, que muera en la hoguera. Entonces a lo mejor habrá quien me quiera todavía quemar vivo. Entonces me puse a leer, fíjense, me metí a la página, esto es de la misma página, del Inmunocal. Y dije, mira qué interesante, no dice absolutamente nada. Bueno, algo así que digas, wow, maravilloso, esto me va a convencer. No, nada más que es un depurado de leche de vaca. Sabemos que la leche de vaca tiene la leche de vaca tiene una concentración de proteínas extraordinarias de muy alto valor biológico y simplemente separa la grasita, los azúcares
Y pues eso, literalmente te están dando caseína ultra pura. Eso es todo lo que te están dando, pero te dicen que te van a curar el lupus con eso. Ya desde ahí uno dice, algo anda mal aquí, ¿no? Entonces me puse a profundizar un poco más. Y entonces dicen, el respaldo médico detrás de Inmunocal. Una gran mentira, ¿eh? O más bien, es una mentira disfrazada de verdad, porque sí, o sea, hay un respaldo médico, ¿no? Porque hay organizaciones específicas que se encargan de la regulación. Simplemente esto quiere decir que